Buenas noches, vamos a proceder con el resumen de los capítulos finales del libro de Metodología de la Investigación de Hernández Sampieri, que corresponden del 12 al 17. En este capítulo en el 12 nos explica sobre el proceso cualitativo, ¿verdad? Donde se determina el planteamiento del problema, la revisión de la literatura, el surgimiento de las hipótesis e inmersión en el campo. En este apartado se comentará la manera en que la idea se desarrolla y se transforma en el planteamiento del problema de investigación, que es el cualitativo. Nos orienta en cómo plantear un problema de investigación ahora de una forma cualitativa y no cuantitativa, como ya vimos en secciones anteriores. En un problema cuantitativo se toman en cuenta algunos elementos como son los objetivos, las preguntas, justificación, qué tan viable es llevar a cabo la investigación, evaluación y definición del contexto. Además, se abordan temas como la importancia de la literatura y las hipótesis en el proceso inductivo, que explica cómo se inicia un estudio cualitativo. Se menciona que este no es lineal, sino que más bien es iterativo y recurrente y tiene acciones para que el investigador profundice más en el problema a investigar, así como recolectar análisis y datos. Posteriormente nos habla sobre el muestreo de la investigación cualitativa. En este proceso se recolecta y analizan los datos, se habla de muestras iniciales. En este proceso cualitativo, el tamaño de la muestra realmente no importa tanto, considerándolo desde una visión de probabilidad, ya que no interesa generalizar resultados del estudio a una muestra de la población más grande. Asimismo, se consideran los factores que intervienen para determinar o sugerir el número de casos que compondrán la muestra. Ya en el avance del estudio se pueden agregar otros tipos de unidades si es necesario, y también reemplazar las unidades iniciales, puesto que el proceso cualitativo es más abierto y está sujeto al desarrollo del estudio. Se deben revisar los principales tipos de muestras dirigidas o no probabilísticas, que son las que utilizan comúnmente en investigaciones cualitativas. Posteriormente se nos habla ya propiamente del análisis de los datos, el análisis estadístico. Aquí se aborda a través de estadísticas descriptivas cómo se hacen los análisis, que son utilizadas claramente para describir y resumir los datos. Se describen diferentes medidas de tendencia central como la media, la mediana, la moda, y medidas de dispersión como la varianza, la desviación estándar. También se aborda la distribución normal y se describe cómo se utiliza para el análisis de los datos en sí. Posteriormente ya llegamos a una etapa donde se enfoca en el análisis propiamente de los datos en el proceso de la investigación. Se describen los diferentes métodos de análisis de datos, incluyendo análisis estadístico y el análisis cualitativo. Y se discuten las consideraciones éticas que deben tenerse en cuenta al analizar dichos datos. Se presentan las técnicas de análisis de datos cuantitativos, así como el análisis univariado, el bivariado y el multivariado, y se explica cómo se utilizan estas técnicas para examinar las relaciones entre las variables. También se presentan las técnicas de análisis de datos cualitativos, como la codificación y categorización, y se describen las diferentes formas de presentar los resultados del análisis. Ya teniendo los datos elaborados, pues corresponde la presentación de los datos, y en el capítulo 16 se hace énfasis en el enfoque en la presentación de dichos datos de la investigación. Se describe cómo presentar los resultados de una manera clara y comprensible, utilizando tablas, gráficos y otros medios visuales para los hallazgos de la investigación. También se discuten las diferentes formas de presentar los resultados del análisis de datos, incluyendo la presentación de resultados cuantitativos y cualitativos. Se explican las consideraciones éticas que deben tenerse en cuenta al presentar dichos resultados, y se discute la importancia de interpretar resultados y hacer las inferencias respectivas. Finalmente, corresponde hacer la discusión de los resultados. En el último capítulo se hace un enfoque en la discusión de los resultados de la investigación. Se describe cómo interpretar dichos resultados y cómo relacionarlos con la literatura existente en el área de investigación.
Se discuten las diferentes formas de interpretar los resultados y cómo hacer inferencias basadas en hallazgos de la investigación. También se presentan las limitaciones de la investigación y se discuten las implicaciones prácticas y teóricas de los resultados. Se explican las consideraciones éticas que deben tener en cuenta al discutir los resultados y se presentan recomendaciones para futuras investigaciones en el área. Finalmente, esta ha sido la presentación final de los 17 capítulos del libro de la metodología de la investigación de Hernández Sampieri. Muchas gracias.